Unon guztioi, hasiko gara. El punto que traemos hoy a este Consejo Rector sería el punto 41, udalari aurkezteko proposamena 2021 urteari dagokion aurrekontu proiektua onets dezan. Todos y todas hemos recibido la documentación correspondiente al mismo, cuya propuesta de acuerdo dice lo siguiente: elevar al Ayuntamiento para su aprobación, si procede, el proyecto de presupuesto para el año 2021 del Organismo Autónomo Residencia Municipal Sagrado Corazón de Jesús, cuyo importe total asciende a 5.526.707 euros y cuyo desglose se encuentra dentro del propio expediente. Para ello, como creo que se ha ido haciendo en el resto de los consejos rectores, contamos aquí con personal técnico, en este caso está Arantxa, por si hubiera alguna cuestión que intentaremos dar cumplida respuesta tanto por su parte o en su caso por la mía. Y sin más, pues como la propuesta es clara, pues procederíamos a abrir un turno si hay alguna cuestión, alguna pregunta o cualquier cosa que queráis plantear. Bai, Itxaso. Bueno, no sé si se puede decir ahora, si no lo tenéis, pero bueno, nos ha llamado la atención queríamos saber un poco el coste de cada plaza de dependencia de grado 1, de grado 2 y de grado 3. No sé si puede ser que haya si hay algunos grados que han sido deficitarios por lo que ha aportado la Diputación. Entonces, pues bueno, para saber un poco. Pues bueno, te respondo en grandes números y luego le cedo la palabra a Arantxa para que te matice. Lo que Diputación tiene conveniado, y si no estoy equivocada, por cada una de las plazas que están conveniadas con nosotros, que serían grados 2 y grados 3, son 93,30 euros diarios. Eso es lo que está y lo que aparece en el convenio, que ya dimos cuenta en el anterior Consejo Rector de lo que viene estado conveniado en esos. Con respecto a los otros, yo no tengo el dato, pero me imagino que te estás refiriendo a aquellas personas que se encuentran en la vivienda comunitaria y en el servicio de atención diurna. Para eso, Arantxa. Con respecto a los servicios municipales, ya sabéis que hay unas tasas aprobadas. Esas tasas ahí marcan unos precios, pero también sabéis que al ser un servicio nuestro, las personas aquí pagan según capacidad económica. No es como en el caso de la Diputación, que hay un convenio y entonces esas personas que están bajo convenio sí que pagan también según capacidad económica, pero es Diputación lo que falta hasta esos 93,30 precio día por plaza ocupada, lo asume Diputación. En el caso de los servicios que son municipales, lo asume directamente el Ayuntamiento. En el caso de la vivienda comunitaria, la tasa es de 2.096,25. Si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, pero creo que ese es el dato. ¿Qué pasa? Que poca gente es el que paga toda esa cantidad. Por eso, a la hora de hacer la estimación en los presupuestos, se ha tenido en cuenta hemos querido ser un poco previsores y hemos hecho los datos con la gente que teníamos en ese momento, que evidentemente muy pocos pagaban 2.096,25. La media pues a lo mejor está en 300, 400, depende. Con el servicio de atención diurna ocurre exactamente lo mismo. Ahí hay un precio máximo, que son 300 euros tiene de precio, pero la gente paga según su capacidad económica. Entonces hay mucha disparidad, desde personas que a lo mejor solo pagan al mes 50 euros a otras personas que tienen una pensión alta y pagan más dinero. Entonces lo que hemos hecho ha sido ajustar con los datos que hemos tenido en ese momento, hemos hecho los cálculos. También es verdad que tanto en las plazas que están por Diputación como en las plazas que están que son municipales,
se ha tenido en cuenta también toda esta situación de escenario que tenemos causada por la crisis sanitaria por el COVID. Nosotros tenemos que tener un margen mínimo de maniobra de un 10% en las plazas de las personas que residen para poder hacer en un momento dado, pues si tenemos que hacer algún movimiento. Eso que ocurre que, claro, que hay un 10% que no vamos a ocupar mientras dure esta situación. Y con el servicio de atención diurna estamos siguiendo un poco también las indicaciones también un poco, sí, ya sabemos que es un servicio municipal, pero estamos siguiendo un poco también las directrices que se han marcado para los centros de día, en el cual la ocupación durante la crisis sanitaria está prevista con un 75%. Entonces, eso es lo que hemos tenido en cuenta. O sea, por un lado, los márgenes que tenemos que tener nosotros con el tema de maniobra y, por otro lado, hemos ajustado a lo que teníamos realmente. Que luego ingresa una persona y que puede pagar esos 2.096,25, pues bienvenido sea, pero de antemano no lo podemos poner. No sé si te ha aclarado. Bueno, más o menos, yo me refería más que nada no a lo que pone la Diputación, sino a lo que cuesta en global, es decir, cuánto nos cuesta a nosotros el Ayuntamiento. Yo no sé si eso se puede saber. Bueno, me imagino que eso que depende de la capacidad económica de cada uno, pero bueno, en principio... Sí, esos datos se pueden sacar y de hecho nosotros los sacamos una vez que se liquidan una vez que terminamos el ejercicio, liquidamos y se puede saber ahí. Habrá que, cuando tengamos todos los datos económicos, habrá que hacer esa... Para saber que esas plazas no son deficitarias, entiendo. O sea, para que estén cubiertas. Lo hacemos nosotros, sacamos esos datos. Vale, y luego otra cosa que tenía, que acabáis de decir, que hay un 10% que por previsión de plazas, por el tema del COVID que tenéis ahí, digamos, sin ocupar, también ha descendido la aportación de la Diputación. ¿Es correlativo? Es decir, no sé si me estoy explicando. Si vosotros guardéis un 10% de plazas para posibles enfermos COVID o lo que sea, la Dipu también ha aportado menos, va a aportar menos en 2021. A ver, ya soy yo. Lo tienes un poco recogido, aunque igual no está tan explicado en la propia memoria, pero lo que viene a decir Diputación es: ustedes, de esas plazas que tienen, en lugar de tener cubiertas al 100%, hay que dejar un 10% libres. Como no están ocupadas y lo que está conveniado, como ha quedado claro, es las plazas que están ocupadas, esos ingresos del capítulo 3 disminuyen por esta situación de COVID, porque no vamos a tener nunca la residencia al 100%. Me estoy refiriendo siempre a las plazas conveniadas, y además, como acaba de explicar Arantxa, nosotros hemos hecho lo mismo o vamos a hacer lo mismo con respecto a la vivienda comunitaria, que son grados 1, que son competencia municipal, y con el servicio de atención diurna. De ahí que los ingresos disminuyen. Lo habréis visto si habéis mirado hay una disminución de ingresos, porque está pensado que eso sería lo que aportan. Y además, dependiendo qué tipo de usuario o usuaria tengamos en la residencia, como bien ha explicado Arantxa, por capacidad económica, no siempre es el mismo ingreso, aunque Diputación por ellos, pero por plaza ocupada, sí que nos paga lo mismo, 93,30 diarias. Si no están, en este caso yo creo que son 4 plazas, si no me equivoco, Arantxa, lo que vendría a ser un 10% menos, creo que eran 4 plazas, esa es la cantidad que no tendremos de inicio. Que no tendremos. Si esas plazas corresponden a la Diputación, ¿no tendría que ser ellos, o sea, la Diputación, los que se hagan cargo de esas plazas? Pero es que no están. Lo que nos dicen es: usted tiene 74 plazas, a partir de ahora no va a tener 74, porque tiene que dejar un 10% sin ocupar, que serían, creo que son 4. Entonces, esas 4, como no están ocupadas, no las paga, porque el convenio dice que tiene que ser por plaza ocupada, luego no está ocupada, y luego además podemos tener más plazas sin ocupar, porque imaginaos que en situación de COVID hay menos ingresos, porque la gente no quiera ingresar o porque desgraciadamente vas teniendo fallecimientos. Pero la diferencia es esa, ese 10% que nos piden que no ocupemos, para tener esa posibilidad de realizar esas tareas de aislamiento o cualquier otra medida, de carácter más sociosanitario. Un poco en la línea de
El micro, por Katy. Decía que por seguir un poco al hilo de lo que estaban diciendo y un poco primero hablando de los ingresos, tenemos también alguna pregunta sobre los gastos. Me queda relativamente claro la partida que queda a cero de los 71.950 del año pasado y la disminución en la partida de 5.664 y 63.555. Y luego también entiendo que en los ingresos, como acaban de aclarar, nos bajan también la transferencia que nos hace la Diputación, por lo que ha explicado Kelche, de la disminución de plazas ocupadas. En lo que ya no, me gustaría que me lo expliquen, porque seguro que tiene una explicación. Si resulta que bajamos los ingresos porque vamos a tener, es decir, hemos bajado los ingresos que vienen por Diputación, los ingresos de atención diurna y la vivienda comunitaria, porque resulta que va a haber unas plazas que no van a estar ocupadas. ¿Por qué entonces la subvención del ayuntamiento no baja también? Porque se supone que también habría menos gente incluso para lo que tiene que soportar el ayuntamiento, ¿o no es así? No termino de entender por qué no baja también la subvención del ayuntamiento. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque justamente no te he escuchado bien. Quería decir que he visto que han bajado en las partidas de ingresos, en función de que tenemos que tener unas plazas vacías, bajan los ingresos. Entonces, no termino de entender por qué la subvención del ayuntamiento baja también. ¿Tendrá algún motivo la baja de la aportación del ayuntamiento? Porque si las otras partidas han bajado porque vamos a tener menos personas, parece ser que lo que tendría que cubrir el ayuntamiento también va a tener menos personas, ¿o no? Nada que ver. Bueno, a ver, dame explicar. No, al final, o sea, tenéis que tener en cuenta que nosotros hemos hecho estas previsiones, no sabemos lo que va a durar. Esto puede ser que dure hasta imaginaros, hasta verano y se puede reactivar todo. De hecho, la propuesta de convenio que ha presentado la Diputación presenta propuesta por las mismas plazas, 74, y no vamos a bajar aunque tengamos que tener un tanto por ciento desocupados, porque esto puede revertir en cualquier momento. En cuanto ¿por qué no baja? No, yo creo que aquí temas claves son fundamentalmente dos. Con respecto, no sé si te refieres, a ver, sí que es verdad que tenemos que tener ese 10% ocupados. Tengo que corregir un momento, si no te parece mal, Kelche, con respecto a las plazas que antes estabas comentando, de las plazas desocupadas, tenemos que partir con que la capacidad máxima de la residencia son 92. De esas 92, 4, que eso lo hemos comentado en otros consejos rectores, 4 las tenemos en principio, tienen que estar desocupadas. ¿Por qué? Porque su finalidad no es que estén ocupadas, su finalidad es que sirvan de tránsito si una persona que está en la vivienda comunitaria con grado 1 de dependencia, por lo que sea, su grado de dependencia se agrava, poder nosotros darle una continuidad, darle una atención continuada. Pero en principio esas plazas tienen que ser desocupadas. Entonces, si partimos de 98 y hacemos ese 10%, pues ya partimos que 4 están ya desocupadas y al final en total creo que son 9 plazas las que tenemos. 7 que corresponden a grados 2 y 3, pero que afecten a convenios no son 4, solamente que afectan a convenios solo serían 3 plazas. Y por el lado de vivienda comunitaria serían 2 plazas las que tendríamos que tener libres. Eso por un lado. Lo que comentas es que si no tendría que haber bajado la aportación municipal, no. Si nosotros hubiéramos tenido, si los ingresos pudieran ser con unas previsiones más optimistas, evidentemente bajaría la aportación municipal, pero con esa cautela hemos querido introducir ese aspecto de la bajada de los ingresos e introducirlo en la aportación municipal. Que luego esto se puede revertir por muchas razones, porque termina el tema de la crisis, porque las personas que entran en vivienda comunitaria y atención diurna, sobre todo vivienda comunitaria, tienen una aportación mayor en la tasa. Un poco va todo ligado. Ahí no sé si te he contestado. Creo que lo he entendido. Creo que, pues, de alguna manera, como si nos estamos cubriendo en salud, entre otras que nos estamos, quería decir que como si nos estuviésemos cubriendo un poco en salud de cara a posibles expectativas de futuro. Entiendo que van por ahí los tiros. Luego, pasando un poco al tema de gastos, y centrándome en el gasto de personal, que me parece que es el más importante, ¿por qué la bolsa de trabajo, personal temporal en bolsa de trabajo se dispara un 183%? Y
no sé por qué se dispara esa partida y no se dispara la del personal no fijo. O sea, me parece que es como no sé si me da la impresión de que igual es demasiado personal en bolsa de trabajo o no, o estoy equivocado. Eso como primera pregunta. Luego sigo con otras preguntas de gastos. ¿Le he dado aquí? Que con esto te comento, cuando se hizo el presupuesto el año pasado, en 2020, ahí había una parte importante que se tuvo en cuenta, había una serie de plazas que estaban en la relación de puestos de trabajo, en concreto 7, que no estaban ocupadas, pero que estaba prevista su amortización, como así luego se hizo por acuerdo del Consejo Rector, creo que fue de primeros de año, creo que fue en enero, si no me equivoco. Se amortizaron 7 plazas de auxiliares de enfermería. Evidentemente, cuando se confecciona el presupuesto, al estar incluidas en la relación de puestos de trabajo, no podíamos nosotros quitarlo. Entonces, a la hora de establecer el desglose que se presentó por partidas, no era un desglose real, porque nosotros sabíamos que ese dinero que estaba incluido en plantilla correspondía a 7 plazas que no estaban ocupadas, con lo cual lo que pasaba era que se vinculaba. La partida de bolsa no reflejaba lo real, o sea, el coste siempre iba a ser mayor, pero iba a tirar de esas plazas que no estaban ocupadas. Entonces, por eso, este año, una vez que están amortizadas esas plazas, lo que se ha hecho ya es regularizar la situación. Y por eso ahí ves que hay bastante subida en la partida de personal de bolsa. Tiene esa explicación, ¿eh? En asistencia médico-farmacéutica pasamos de 10.130 a 16.000. Me gustaría saber a qué se debe la diferencia. Y junto a esa diferencia también me choca lo del contrato del médico. El servicio médico ahora se ha valorado en 73.140. Por lo que he leído en la memoria, este servicio en su momento estaba incluido en el contrato de prestación de servicios, que ha pasado ahora de 82.000 a 55.000. Pero así todo, a pesar de que antes estaría valorado en 26.000 el servicio médico, veo que hay un aumento de aproximadamente de 50.000 de servicio médico. Hilando un poco lo de la farmacia y el servicio médico, que me imagino que estará interrelacionado, ¿qué ha motivado este aumento de esas dos partidas? Vale, con respecto a la primera pregunta, que es el tema de la partida de asistencia médico-farmacéutica, ahí está aquí todo. ¿Por qué se ha subido? Pues simplemente porque constatábamos que en las anteriores liquidaciones, y eso lo podréis comprobar, el gasto que se hacía a través de la comisión de ayudas, las ayudas que se daban, que se concedían a través de la comisión de ayudas, eran superiores. Es decir, que el importe que estaba consignado a nivel presupuestario siempre se quedaba escaso. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ajustarlo a la realidad. Por eso lo hemos incrementado. Porque Eso se trataba de servicios médicos de la comisión de ayuda. Eso es la comisión de ayudas, eso es. Perfecto. Eso está relacionado con la comisión de ayudas. Bien. Luego, la del servicio médico. Sí, y con respecto a lo que comentas del servicio médico, evidentemente, efectivamente, hay un aumento considerable que si hacemos una regla de 3 no da, pero tiene una explicación. El servicio médico que nosotros teníamos contratado había quedado desfasado del mercado. Hay también importantes problemas a la hora de encontrar profesionales médicos, y ya la empresa que estaba trabajando con nosotros nos había dicho en contadas ocasiones que estaban teniendo muchos problemas. Pues para que el contrato les estaba resultando ya deficitario, porque tenían muchos problemas incluso a la hora de encontrar sustituciones para, pues por ejemplo, si la doctora que teníamos cogía vacaciones y tal, pues tenía grandes problemas para encontrar por ese precio. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos sacado a licitar este servicio médico, terminaba el 31 de diciembre, hemos sacado nueva licitación, hemos hecho un estudio de mercado de cómo estaba la situación, y en base a ese presupuesto base de licitación que aumentaba bastante, pues lo hemos sacado. Y tengo que decir que pues se ha adjudicado no hace mucho, y la verdad es que la oferta que se ha presentado y ha sido la adjudicataria, o sea, es que casi roza el presupuesto base de licitación. O sea,
que estaba bastante ajustado por lo que hemos salido al mercado. Vale. Pues en principio, Perdón, es que es justo sobre eso. por último, Es que se apaga. Simplemente por aclarar, el servicio médico, antes teníamos un servicio médico con todas esas explicaciones que ha dado Arantxa, pero es que además, a partir del decreto, si no me equivoco, Arantxa, a través del decreto de Gobierno vasco que se aprobó en el 2019 y que entra en vigor en el año 21 a partir de junio, te obliga a tener una ratio de determinadas horas de médico, médica en este caso, por residente, es decir, hay que cumplir con un ratio. Y entonces, dentro de esta licitación que hemos hecho, no solamente es por el ajuste del precio, si estoy creo que correctamente hablando, sino también porque hemos aumentado el número de horas para poder cumplir con esa ratio de servicio médico que teníamos que tener. vale. Que en principio no entraría en vigor hasta junio, pero que nosotros ya lo vamos a poner en marcha desde la adjudicación. ¿Vale? Y luego ya por último, una pregunta quizá un poco más general. A mí me sorprende que el año pasado teníamos un presupuesto de 5.006.000, este año sube a 5.526.000 y me choca que no haya ninguna partida de inversiones. No va a haber ninguna partida de inversiones, no se ha pensado, no necesitamos hacer ninguna inversión en la residencia. Sí, o sea, nosotros no sé si recordaréis que hace ya, no recuerdo ahora ya el tiempo, tuvimos una donación grande, sí, a través de eso sí hicimos las obras en la residencia, pero todavía tenemos un remanente. Entonces se ha considerado que si necesitamos, hay cosas que se están ya un poco pues valorando, la ejecución de las mismas, pues si fuera necesario tenemos dinero para tirar. Ya. Tenemos remanente. Vale, pero no tenemos nada previsto para, es decir, ateniéndome a las palabras que has dicho, si necesitásemos hacer alguna reforma, lo que sea, la podríamos hacer, pero quiero decir que no está pensado, no está presupuestado hacer alguna reforma, es decir, que estamos hablando de cosas que pudiesen surgir a lo largo del ejercicio. Contesto yo. A ver, sí que hay cosas en marcha. Estamos mirando también desde el Departamento de Edificios del Ayuntamiento, pues están valorando determinadas actuaciones y hay algún estudio también ya encargado. Pues, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, todo el tema de las calderas del agua caliente y la calefacción. Esa es una de las cosas que se está valorando. Ahora, se está valorando, pues porque ya llevan muchos años esas calderas y qué posible sustitución pudiera ser mejor. Pero eso está en estudio. ¿Y no hubiese sido mejor meterlo en el presupuesto? Pregunto. No sé. ¿Se está valorando? Todavía no sabemos, tampoco tenemos cuantificado cuánto sería. ¿Podemos saber de qué remanente contamos de esa donación pendiente de aplicar? Sí, pero ya en este momento no me lo sé de memoria. Pues cuando podéis, por favor, nos paséis el dato, más o menos para saber con qué dinero contamos para recuerdo posibles... que la cantidad inicial fue de 1 millón, creo que era 1.350.000, creo que fue. No recuerdo bien cuánto se ejecutó en la obra, pero pues bueno, no hay ningún problema. Cuando podáis nos paséis ese dato, por favor. Gracias. En principio nada más. Gracias. A ver, creo que Paula. Sí, antes había levantado la mano precisamente para saber lo que justo luego has comentado, Pilche, que me extrañaba que no estuvierais haciendo alusión a ese decreto de Gobierno vasco, porque mi pregunta iba a ir en ese sentido, que qué contenía ese decreto de Gobierno vasco del 2019 y que por qué no se había puesto en marcha desde entonces. Pero me doy por respondida con que debería entrar en vigor en 2021 y que lo estamos haciendo de forma anticipada. Entiendo que solamente se contempla el número de horas en la atención médica, ¿verdad? Por el contenido que has comentado. ¿Y los ratios para poder medir la atención médica? Vale. A ver, ese decreto, creo recordar, si mi memoria no falla, es el 126/2019. Ahí habla de todos los ratios que tienen que tener los profesionales de atención directa, tanto el médico
trabajadora social, personal cuidador, enfermería, y ahí están establecidos. En nuestro caso cumplimos todos. El único que teníamos que estaba muy justo, que no cumplíamos, era el tema del servicio médico, de ahí su ampliación. Vamos a pasar de 3 horas diarias, de lunes a viernes, a 5 horas y media diarias, de lunes a viernes. Con eso cumpliríamos el ratio. Vale, gracias. O sea, los demás ya se cumplen. Sí. Incluso cuando salió el propio decreto ya estábamos al día con el tema de los ratios, excepto este. Y también con el tema también que tenemos que se aprobó el otro día, la plaza de enfermería, también que estaban un poco justos, con eso se cumple perfectamente. Iba orientado a esto precisamente, ¿no? Según este decreto. Vale. Vale, con el tema de los gastos sí que me surgía la duda. Bueno, también iba a preguntar, pero también me doy por respondida con el tema de las sustituciones porque también me llamaba la atención la cantidad. Luego se estima en 125.000 euros la valoración de puestos de trabajo. Entonces iba a preguntar que cómo está el proceso y si este es el coste que se prevé que vaya a salir como resultado de la aplicación de lo que salga de la valoración, si se va a finalizar ahora y se va a llegar a tiempo antes del 31 de diciembre o en qué situación se encuentra y a qué se debe esta cantidad estimada. La cantidad estimada es precisamente para esa valoración y como aparece recogido está en el presupuesto del 2021. Estamos trabajando, tal y como comentamos en el anterior Consejo Rector, estamos trabajando con la valoración y no está previsto terminarla en el 2020, de ahí que esté presupuestado para el 2021. Vale, es que lo pregunto más que nada porque muchas veces cuando vienen los presupuestos no sabemos si se está haciendo alusión al coste que está suponiendo la valoración en sí o el resultado que se estima que va a ser necesario invertir para poder dar encaje a todas las modificaciones que sean necesarias por la valoración. Me doy por respondida con que es el coste de la valoración en sí que no se está terminando a tiempo para este año 2020, entonces. No llegamos a tiempo. No se va a terminar en este 2020, por eso va en el presupuesto del 2021. Vale, luego una pregunta, no es tanto por el importe porque es bastante bajo, 2.500 euros. Dentro de estudios y trabajos técnicos, ¿a qué se refieren con aplicaciones SICAL? ¿Es alguna aplicación interna de la residencia de funcionamiento? Sí, esa es una aplicación, te quiero decir que es la que tiene, ahí metemos cuando alguna vez necesitamos algún soporte técnico de esa aplicación es la de contabilidad de todo el ayuntamiento, pero nosotros a veces también necesitamos, porque llevamos toda la fase de tesorería, necesitamos, pues por lo que sea, hay algún problema con el programa, pocas veces son, pero a veces necesitamos recurrir en algún momento dado. Vale, el tema del personal, hay alguna cosa que no me ha quedado muy clara, porque se incrementa el gasto de personal en un 10,9, pero por lo que estamos viendo las últimas modificaciones que se están haciendo a la plantilla, se están amortizando plazas y no se están metiendo gente nueva. Entonces, ¿cómo puede ser que se incremente un 10,9% esta cuenta? ¿Se estima alguna modificación en cuanto al calendario que se esté negociando o qué supone? Las plazas que se amortizaron en enero de lo que les he explicado anteriormente. Esas sí. Entonces esas son las que se habían tenido en cuenta en el anterior, o sea, no se habían tenido en cuenta formalmente el presupuesto anterior, el que se preparó de cara a 2020, no se había tenido en cuenta formalmente porque las partidas, al no estar aprobada esa amortización, no se podía ajustar esas partidas, pero una vez que se ha hecho sí que se han ajustado. Ahora, por ejemplo, lo que comenta, se ha amortizado el otro día una plaza al 100%, pero es que se han creado 2 plazas al 50%, entonces no ha habido disminución
es lo mismo. Se ha amortizado una plaza de auxiliar de enfermería al 100%, pero se han creado 2 al 50%. El gasto ni sube ni baja. Y con respecto a enfermería, estamos diciendo que esa es una plaza que es nueva, que no se ha amortizado previamente ninguna plaza de enfermería, sino que es una plaza del 50% de enfermería. Con lo cual, con respecto al año pasado, no ha habido más amortizaciones, excepto las que os he comentado a principios de año, que esas sí que desajustaban el presupuesto. Vale, sabiendo que entonces no hay un ajuste, digamos, distinto de lo que se preveía, sí que me sorprende que no sea entonces mayor el gasto en cuanto a si se pudiera contemplar lo que se está solicitando desde parte de la plantilla, del personal de la residencia. Es decir, si se va a hacer algún tipo de incremento para poder dar respuesta a más o menos horas, ajustar el calendario o si hiciera falta más personal por la situación en la que se encuentra la residencia. A ver, creo que ha quedado claramente explicado que lo que hemos hecho ha sido amortizar una plaza de auxiliar de enfermería y crear 2 al 50%. Luego, el reflejo en el presupuesto es que queda la una por las otras 2. Con respecto al calendario y queriendo traer a colación el calendario que no tiene reflejo aquí, en el presupuesto lo que nosotros venimos a decir y lo que dicen las cifras que estamos planteando es que tenemos un personal en bolsa de trabajo cuando hay que hacer determinadas sustituciones, bien porque por la situación de COVID hemos tenido que hacer refuerzos y haremos los refuerzos que se tengan que hacer, que eso nos ha supuesto una gran cantidad de trabajo, por un lado, al personal administrativo que ha tenido que ir sustituyendo en situaciones difíciles esas personas cuando nos ha hecho falta reforzar, cuando hemos tenido COVID y hemos reforzado, no hemos recortado, hemos reforzado y tenemos previsto que si se pudiera dar esa nueva situación, lo volveríamos a hacer. Luego tenemos esa cantidad. Y también decir que en ese caso, para ese personal de bolsa, también hacemos las cubriciones de aquellas personas que se encuentren bien por baja laboral y hay que sustituirlas y lo hacemos cubriendo esas situaciones o en aquellos supuestos que por la situación que tengan de su correspondiente calendario laboral que hay que sustituir, pues se sustituye de ahí. O sea, todas esas circunstancias son las que quedan cubiertas. Entonces, la respuesta es, está previsto que se tenga que hacer. Y es más, si en el caso de COVID hubiera que ampliar más esa situación y hiciera falta, pues volveríamos a ir a quien nos presta la mayor financiación, que no deja de ser otro que el presupuesto general del ayuntamiento. Entonces, pediríamos ahí para que si hiciera falta reforzar por situación de COVID o por otra situación, esos refuerzos están cubiertos con el presupuesto y si no, tiraríamos de esa situación excepcional, si fuera por situación de COVID. Pero no tiene nada que ver con respecto a la otra situación que planteábamos. El calendario, en principio, no tiene mayor trascendencia que todo lo que en calendario aparezca debe de ser cubierto y es lo que está previsto que sea cubierto. No sé si hay alguna matización que se quiera hacer técnica. Sí, Javier. Poco me ha quedado claro lo del aumento. Es que me pongo las gafas, que no veo nada. Lo del aumento de la explicación que nos han dado sobre el personal temporal de bolsa de trabajo me ha quedado claro a qué se debe digamos, aparente desfase entre el año pasado y este año. Pero una pregunta, ¿se ha valorado por parte de la dirección de la residencia aumentar el personal no fijo en detrimento de la bolsa de trabajo? No sé muy bien si estoy diciendo algo absurdo o no, pero es que me parece como mucho dinero para la bolsa de trabajo, entonces no sé hasta qué punto. Yo entiendo que la bolsa de trabajo, que igual estoy equivocado, tiene que ser algo
como muy puntual, situaciones casi de emergencia o situaciones de que de repente te falla alguien. Entonces, no sé si me da la impresión de que con bolsa de trabajo igual estamos llevando a cabo puestos de trabajo que se podrían considerar no fijos. Lo pregunto, no lo afirmo porque no lo sé. A ver, es que el sector sanitario tiene sus peculiaridades. No es lo mismo, por ejemplo, entiendo las sustituciones que puede haber en el ayuntamiento o en una oficina, que si en un momento dado una persona se pone de baja o coge o va a las vacaciones, pues se organizan entre las personas que están en el departamento de la oficina y no hace falta sustituir. Cuando hablamos del personal sanitario, claro, es todo lo contrario. O sea, tú tienes unos equipos con un ratio que en el caso de la residencia es un ratio que es bastante holgado, pero claro, cuando las personas cogen vacaciones y demás, esos turnos hay que sustituirlos en la mayoría de las ocasiones. Puede ser que a lo mejor en alguna unidad, en algún momento puntual, en tanto que tienes menos residentes por los motivos que sean, no te estoy diciendo ahora en concreto, sino a lo largo de todos los años, si en un momento dado tienes menos personas usuarias que atender, pues puedas en algún momento no sustituir todo, pero no es lo normal. Lo normal es que se sustituya todo, tanto en cocina, porque cocina al final, los cocineros que hay son 4 cocineros, se trabaja a turnos de lunes a domingo. Si falta uno, tienes que, la mayoría de las veces hay que sustituirlos. Si es, por ejemplo, un turno de tarde, si es un turno de fin de semana. Enfermería, lo mismo. Auxiliares de enfermería, lo mismo. Trabajan con personas. Entonces, al trabajar con personas, pues es difícil, o sea, lo tienes que sustituir porque no es algo que puedes decir, mira, lo hago mañana, no, lo tienes que hacer, a la gente tienes que levantar, le tienes que hacer, tienen que desayunar, todo eso hay que hacerlo. Entiendo lo que dices y alguna vez también yo incluso una reflexión interna, dices, pues bueno, aumentas, ya no solamente que aumentes el número de personas de no fijos, puedes aumentar el número de personas de la RPT y aumentas también el ratio, pero eso al final no es, hemos visto que no es viable. Cuando este año hemos querido tener una persona en la organización, entre comillas, de más, de lunes a viernes, para evitar hacer sustituciones inmediatas, nos hemos encontrado que esa persona, desde el minuto -1, si ya los días que no tiene que hacer esa sustitución está asignada, porque no va a estar sin hacer nada, en las unidades, al final, cuando falta, eso se nota, entonces tampoco es viable. Por eso, normalmente en el sector sanitario hay muchas sustituciones. También se podría, imagínate, con temas organizar las vacaciones que se organizaran de junio a septiembre y que cada uno cogiera 15 días, un mes. Eso lleva a que, claro, tiene que haber una muy buena organización y que la gente se lo coja en quincenas o en meses. Eso siempre he tenido una propuesta yo de la responsable asistencial y anteriormente mi antecesora, pero eso el personal no quiere, porque el personal lo que quiere es cogérselo cuando ellos quieren. Entonces eso crea conflicto. Si tú sabes que siempre de junio a septiembre vas a necesitar X personas, te podrías ir a otro tipo de contratos más estables. Pero lo que da estabilidad a la bolsa no lo quiere la plantilla. Entonces es muy difícil de casar. Entonces es un tema complicado. Entonces nuestra experiencia al final lo que hacemos es ver las necesidades, esas necesidades de vacaciones, días acumulados, antigüedad, licencias, asuntos propios, días sindicales, más o menos se cuantifican, eso sabes. Lo que luego no sabemos hacer una estimación es de los días que hay que sustituir por bajas por IT, que eso al final son variables, dependiendo pues de muchos factores. Bueno, hay años mejores, hay años peores, la edad de los trabajadores y trabajadoras también influye, no sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, como he comenzado este Consejo Rector leyendo la propuesta, tendríamos que pasar a votación la propuesta, que creo que todos y todas conocemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues sin más, damos por terminada
al Consejo Rector. Eskerrik asko guztioi.